Hola, vamos a dedicar esta sesión al estudio de la regla de la cadena escalar. Es un tipo de regla de la cadena que vamos a utilizar para derivar la composición de campos escalares con parametrizaciones. Nuestros objetivos van a ser definir la regla de la cadena para campos escalares de dos o más variables, en realidad para un caso particular de composiciones de estos campos escalares, para lo cual vamos a aplicar las reglas de la derivación. Obtendremos la derivación de la composición del campo escalar y una parametrización. Los requisitos son el conocimiento de la nomenclatura de campos escalares, es decir, qué es un campo escalar, aunque ahora lo voy a recordar, y también la nomenclatura y la notación que utilizamos para hablar de derivadas parciales de campos escalares. Naturalmente también necesitamos tener cierta soltura en el cálculo de las derivadas de funciones de una variable. Nosotros estamos habituados a trabajar en funciones de una variable, en particular de una variable real. La variable x, como he dicho, es un número real y las funciones se pueden denotar de esta forma que veis aquí. F es una función con origen en un conjunto A incluido en los reales y su imagen está también en los números reales. Sin embargo, estas funciones muy simples pueden generalizarse a funciones de varias variables como estas que veis aquí. Por ejemplo, esta, veis, va de R2 en R3 y esta que está recuadrada en rojo va de R3 en R. Las podríamos generalizar más todavía como una función f que va de Rn, en este caso de R2 a Rm, R3, veis, partimos de un elemento de dos componentes y llegamos, su imagen es un vector de tres componentes, por tanto de R2 y R3, y estas de aquí, que son las que nos van a interesar, en el que nuestro conjunto de origen es Rn y nuestro conjunto final es R. Este tipo de funciones se llaman campos escalares. Vemos que aplicamos a un vector, en este caso, en el caso del ejemplo que os he puesto recuadrado, de tres componentes, para llegar a un escalar, un elemento de un único componente. Por lo tanto, esto lo vamos a llamar un campo escalar de n variables, donde n hace referencia a la dimensión del conjunto origen. La regla de la cadena para funciones de una variable estamos muy acostumbrados a utilizarla. Tenemos dos funciones, hacemos una composición de ellas. La composición de la función f y la función g nos lleva, como podéis ver, de r en r y luego otra vez de r en r, con lo que la composición es una función que va de r en r, una función de una única variable real que no tenemos ningún problema en derivar, como podemos ver en este ejemplo de aquí. Vemos dos funciones, hacemos su composición y derivamos sin darnos cuenta. Si queréis, estamos utilizando esta fórmula de aquí arriba, es la regla de la cadena de funciones de una variable. Aplicando las reglas de derivación conocidas, procedemos y obtenemos el resultado. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando en campos escalares? Aquí tenemos un campo escalar de dos variables. Fijaros, tenemos la función f, que va de R2 en R. Tenemos, por lo tanto, esta situación de aquí. Esta función no la sabemos derivar de forma directa, por decirlo así, no sabemos calcular su diferencial. Sabéis que cuando trabajamos con más de una variable distinguimos diferencial y derivadas. Podríamos calcular sus derivadas parciales, pero no su diferencial, al menos de forma inmediata. Para calcularla, o para calcular la derivada de una composición, sería interesante que la función con la que componemos fuera de R en R2, porque de esta forma la composición gamma compuesta f sería una función que iría de R en R y por tanto teóricamente es una función del tipo de las que sabemos derivar. Claro que esta función gamma es una función muy especial. Gamma va de R en R2. Por lo tanto, aplica un número escalar en un vector de dos variables. Estas funciones también reciben un nombre, son las parametrizaciones. La derivada de estas funciones, por definición, es simplemente la derivada del primer componente y la derivada del segundo componente. Así que si nuestro primer componente, por ejemplo, es t más 1, cuando derivamos con respecto a t, obtenemos el resultado 1, y cuando derivamos con respecto a t el segundo componente, obtenemos 2 menos 3t al cuadrado. Esta es la derivada de la parametrización, por definición. Vamos a ver cómo encaja nuestra regla de la cadena en este tipo de composiciones. Bueno, aquí tenéis el teorema completo. Simplemente nos interesa esta fórmula. Vemos que hacemos una composición, la que denotamos como G, en la que componemos una parametrización con un campo escalar de dos variables.
obtenemos esta fórmula de aquí, o más interesante todavía, esta fórmula de aquí alternativa en la que aparece un elemento que, si recordáis, es el vector gradiente. Luego hablamos de él. Vamos en realidad a aprender cómo aplicar esta regla de la cadena. He puesto aquí la fórmula a la que hemos llegado por medio del teorema anterior. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos f, una función, un campo escalar de dos variables, tenemos gamma, una parametrización, y tenemos la composición. Lo que vamos a hacer es intentar derivar esta composición utilizando la fórmula que tenemos aquí arriba. Calculo cada uno de los elementos que aparecen en esta fórmula. D1f, recordad que se corresponde con la parcial con respecto a x del campo escalar f, recordad que eso significa simplemente derivar f con respecto a x manteniéndola ahí como si fuera una constante. Obtenemos este valor de aquí. D2f se corresponde con la derivada parcial con respecto a y del campo escalar f, lo cual quiere decir derivar con respecto a y considerando la x constante, obtenemos el valor, y calculamos la derivada de la parametrización de la forma en que habíamos definido. Mirad que si ahora me limitara a sustituir esto en la fórmula de arriba, tendría un batiburrillo de diversas de x, de y y de t, de diversos parámetros. De parámetros que corresponden a conjuntos distintos de parámetros, por decirlo así. En un primer lugar tendríamos las x y las y con respecto a la que está definido f y luego la t con respecto a la que está definido gamma. Pero si os dais cuenta, g solo depende de t. Por lo tanto, tenemos que conseguir que todos estos elementos estén en función de t. ¿Qué hacemos? Simplemente hacemos la composición de las derivadas con gamma, es decir, x se corresponde con la primera componente de gamma, aquí está, t más 1, e y se corresponde con la segunda componente de gamma, 2t menos t al cubo. Sustituimos y ahora sí sustituimos estos elementos en la fórmula que tenéis aquí arriba para obtener la derivada de la composición. Alternativamente, podríamos haber usado la regla de la cadena para funciones de dos variables, pero en su expresión dependiente del vector gradiente, que si recordáis es un vector que formamos a partir del campo escalar. Su primera componente es la derivada con respecto a x del campo escalar y su segunda componente es la derivada con respecto a y del campo escalar. Exactamente igual que antes, tenemos nuestro ejemplo y calculamos los elementos que necesitamos. De nuevo, para que nos quede todos los elementos queden en función de t, procedemos a hacer la composición de las derivadas con nuestra parametrización. Ahora recordamos que el gradiente es el vector cuyo primer componente es este valor de aquí y cuyo segundo componente es este valor de aquí, y vamos a multiplicarlo escalarmente por la derivada de gamma, que es este vector de aquí. Ya sabéis, primer componente del vector por primer componente del vector, más segundo componente del vector por segundo componente del vector. Y obtenemos exactamente el mismo resultado que usando la versión de la regla de la cadena con la fórmula anterior. Podéis poneros a prueba calculando, usando la regla de la cadena, las derivadas de estas composiciones de aquí. Aquí tenéis f, aquí tenéis gamma. Haced vosotros la prueba, probad primero con la primera fórmula y después con la fórmula del gradiente, debéis de obtener el mismo resultado. La solución os la doy en la transparencia siguiente y también os planteo una cuestión. ¿Cómo escribiríamos la derivada de g si en vez de tener un campo escalar de dos variables tuviéramos un campo escalar de tres variables y una parametrización, por lo tanto, de tres variables? Aquí os pongo la solución también, veis la fórmula y, curiosamente, la fórmula utilizando el gradiente es exactamente la misma. Plantearos por qué. Ahora mismo somos capaces de aplicar la regla de la cadena para derivar la composición de un campo escalar de dos o más variables y una parametrización. Y tal y como os he dicho, aquí tenéis la solución del problema que os acabo de plantear. Eso es todo, muchas gracias.